Bueno, me parece que ya estamos, más o menos, así que empiezo ya. La clase la vamos a hacer corta. Es un tema, este, bueno, esta no tiene tantas figuras como en las presentaciones anteriores, pero, a ver, lo que vamos a trabajar hoy es algo que lo habíamos anunciado ya en otros momentos, que tenía que ver con estos instrumentos llamados de captura, captación, de plusvalías, ¿no? Llamados genéricamente de esa manera. ¿Y qué relación o en qué contexto nosotros podemos hablar de este tipo de instrumentos? O sea, que estamos hablando de un tipo de instrumentos que tiene que ver con la gestión del suelo en la ciudad, o que está asociado a la gestión del suelo en la ciudad. Nosotros estamos hablando, ¿y por qué estamos hablando de desarrollo equitativo? O sea, porque estamos partiendo de la base de una ciudad que es muy desigual. O sea, como vemos en estos datos que tenemos acá, la desigualdad en la ciudad, porque estos son datos que se refieren a la ciudad, aumentó prácticamente en 25 años, aumentó de casi, no llegaba al 10% y hoy está llegando a un cuarto de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. También estos datos nos dan cuenta de esa pobreza, cómo se manifiesta en el incremento de la población en asentamientos irregulares, o sea, cómo fue subiendo prácticamente a llegar al cuarto de la población, o sea, que crece más rápidamente la población en asentamientos irregulares que la población total de la ciudad. O sea, la población total de la ciudad prácticamente está estable en los últimos 20 años, pero se ha ido incrementando el crecimiento de la población que vive en asentamientos irregulares. O sea que esta es una marca muy fuerte de la desigualdad por la cual estamos atravesando como sociedad. En estos otros datos referidos a la pobreza y a la indigencia y al desempleo en Rosario y en el Gran Rosario también están dando cuenta de esa situación. O sea que en 10 años solamente pasamos del 10% de hogares pobres en el Gran Rosario a un 25%. Entonces, y del casi el 15% de habitantes en el Gran Rosario a un 35% de habitantes. O sea que esos son datos generales, pero que esos datos generales después se manifiestan en el territorio. O sea, como podemos ver en estas imágenes referidas, son datos censales que corresponden al 2010. O sea, son viejos, pero son expresivos acerca de la situación. En este caso, la manifestación espacial del desequilibrio. O sea, que ese desequilibrio, esa desigualdad que nosotros vemos en la ciudad, se manifiesta en el territorio. No es una cuestión genérica, sino que se manifiesta en determinados lugares del territorio. Acá, por ejemplo, hogares con hacinamiento, o sea, el verde son las mejores condiciones, el rojo son las peores condiciones. Las viviendas Calmat 1, o sea, Calmat, para el registro censal, Calmat es calidad de materiales, o sea que las viviendas Calmat 1 son las que se encuentran en mejores condiciones, y acá vemos cómo los verdes y los rojos siempre se van manifestando prácticamente en los mismos lugares, y lo mismo con los hogares con necesidades básicas insatisfechas. En este caso, el índice de calidad de vida que hizo un grupo del CONICET también, digamos, da cuenta de la misma situación. Los verdes y los rojos se van manifestando prácticamente en los mismos lugares de la ciudad. O sea, el centro y la costa de un color verde y algunos puntos del oeste también son verdes, y después entre el trazado ferroviario, ese eje ferroviario norte-sur y la avenida de circunvalación, vamos encontrando los rojos. Esto tiene que ver, o esto lo podemos explicar, o sea, ¿por qué vamos viendo estas cuestiones? Porque este tipo de instrumentos de captura de plusvalías aparecen con la finalidad de distribuir de una manera más equitativa los beneficios de la urbanización en la ciudad, particularmente en aquellas ciudades donde
esta manifestación de la desigualdad y del desequilibrio es muy fuerte, como puede ser el caso de la ciudad de Rosario. Entonces, esto está asociado, digamos, o podemos empezar a tratar el tema de la recuperación o captura de plusvalías para ver el valor que se le da a los inmuebles. O sea, porque cuando uno está hablando de captura de plusvalías, está hablando de plusvalores que se forman en los bienes inmuebles. Entonces, para eso, primero tenemos que ponernos de acuerdo, no ponernos de acuerdo, pero ver distintas ideas acerca de qué valor se le da a los inmuebles. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de los inmuebles como bien de uso, de los inmuebles como bienes de cambio o de los inmuebles como activos financieros. La vivienda, o sea, entonces un inmueble o una vivienda como bien de uso es el valor que le da eh, eh, el vecino a la vivienda donde vive. O sea, la vivienda tiene valor para mí porque es el lugar de residencia, es el lugar donde yo vivo. En cambio, cuando yo hablo de la vivienda como bien de cambio, ahí la vivienda es entendida como una mercancía más, si bien es distinta como del resto de las mercancías, pero es cuando la vivienda se construye con la finalidad, o sea, la vivienda se construye como un producto que se va a comercializar y a partir de esa comercialización yo puedo seguir reproduciendo el capital que me va a permitir seguir reproduciendo viviendas. Entonces, en un caso, el valor de la vivienda tiene valor porque yo uso esa vivienda, en otro caso, la vivienda tiene valor porque aparece como una mercancía, independientemente después del valor de uso que le puede dar el comprador. Y por último, la vivienda como activo financiero, que es una modalidad de la vivienda como bien de cambio, pero si bien no es exactamente lo mismo, y que aparece eso en nuestro país fundamentalmente con posterioridad a la crisis del 2001-2002 y que aún continúa, que es cuando el capital en lugar de orientarse a la actividad financiera, se va a orientar a la actividad inmobiliaria o de la construcción. ¿Por qué? Porque después del 2001-2002 los bancos quedaron muy desacreditados, entonces todo el capital, en vez de ir a formar parte o a incrementar ese capital financiero, se va al sector inmobiliario, pero con las pretensiones de que se convierta, o mejor dicho, que se cumplan con las mismas reglas del capital financiero. O sea, el capital financiero lo que pretende es siempre una valorización muy rápida de la inversión para seguir invirtiendo. Y en este caso también, cuando la vivienda se convirtió en un activo financiero, o sea, es un lugar donde se invierte el capital, donde no interesa tanto la producción de la vivienda, sino que interesa más la reproducción del capital, con la finalidad de obtener rápidamente un beneficio. Eso es lo que también determina un encarecimiento de la propiedad en general en los últimos 20 años. O sea que cada vez se necesitan más sueldos para comprar un metro cuadrado de vivienda. Y esto es fundamentalmente, por un lado, por el empobrecimiento de la población en general, uno puede decirlo, pero también es consecuencia de que estas inversiones de capital, que en lugar de ir a la actividad financiera, va al sector inmobiliario, pero pretende que el sector inmobiliario se comporte entonces como un activo financiero. En relación con la vivienda, o sea, no, mejor dicho, en relación con este valor que nosotros le damos a un bien inmueble o a la vivienda, aparece este concepto de plusvalía. O sea, el concepto de plusvalía ya es viejo, o sea, tiene más de 100 años, o sea, había hablado Marx acerca de la plusvalía. En la cuestión urbana, uno de los que más trabajó el tema de la formación de las plusvalías es Cristian Topalov. En general, toda la sociología urbana de las décadas de los años 70 y 80 trabajó sobre estos temas. Y de Topalov es uno de los académicos más notables de ese momento, y que
digamos, en su libro Ganancias y Rentas Urbanas, él expone este tema. Rápidamente, ahí leemos, de manera general, tanto en la agricultura como en la ciudad, se produzca trigo, petróleo o viviendas, se haga comercio con mercancías, servicios o dinero, las rentas del suelo, que en el modo de producción capitalista nacen eventualmente de estas actividades, tienen un fundamento idéntico. Son una fijación y una transformación de las plusganancias concretas engendradas por la valorización de un capital en una actividad y en un punto del espacio dados, transformación que se produce cuando ciertas condiciones de esta valorización son independientes del capital, es decir, desigualmente preestablecidas según la localización o no reproducibles por este capital considerado individualmente. Y cuando el acceso a estos aspectos implica generalmente eliminar el obstáculo de una propiedad del suelo, autonomía del capital, que le opone una resistencia efectiva. En palabras más simples y más cortas, lo que él está diciendo Topalov es que, digamos, la propiedad se valoriza según el punto del territorio en el cual se encuentra. Y la propiedad se valoriza también por acciones que son ajenas a esa propiedad. Entonces, digamos, según el lugar del territorio y según determinados lugares, determinadas acciones, es que se produce una valorización de los inmuebles. O sea, rápidamente nosotros podemos ver que un inmueble ubicado en Oroño y Santa Fe no vale lo mismo que un inmueble ubicado en el sudoeste de la ciudad. Entonces ahí estamos viendo cómo la localización está incidiendo en, en el valor del metro cuadrado. O sea, el metro cuadrado es igual en un lugar y en otro, pero tiene distintos valores en un lugar que en otro. Esto, digamos, vamos a pasarlo a Karl Marx porque, digamos, a las 10 de la noche hablar de Marx es medio denso, y después de las charlas que tuvimos antes, así que pero lo dejo acá para que veamos cuál es el origen. Marx habló de las plusvalías, habló de las plusvalías de que se le saca al trabajador, también habló de las plusvalías en el suelo rural, pero nunca había hablado en el suelo urbano. Lo que hicieron los sociólogos franceses, como vimos antes Topalov, es tomar estas ideas de Marx y traducirlas a la situación del suelo urbano. Una denominación más genérica vamos a tomar de la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza, que dice que la plusvalía son incrementos del valor inmobiliario generados a través de las acciones públicas ejecutadas por el Estado y atribuibles a los esfuerzos de la comunidad, pero percibidos por el sector privado. O sea que lo que está diciendo acá en general es que esa plusvalía es como un beneficio inmerecido que tiene el propietario porque el propietario no hizo absolutamente nada para que se valorice esa propiedad, sino que esa valorización va a estar dada por obra pública que hace el Estado y también que esa obra pública que hace el Estado es una obra pública que hace la comunidad en su totalidad. Pero es, digamos, quien se ve beneficiado por esa obra pública entre los tantos beneficiados está la propiedad que, digamos, se valoriza por una acción que no llevó adelante el propietario, sino que la llevó adelante el Estado. Entonces lo que nosotros vamos a ver, como para ver el tema de las plusvalías y de la captura de plusvalías, cómo se valorizan en términos generales los inmuebles. Nosotros podemos decir que los inmuebles se van a valorizar de acuerdo a la localización, o sea, esa localización va a estar relacionada con las infraestructuras y los servicios. Todo esto yo lo leo rápido, digamos, para que la clase termine pronto y total, esto queda todo escrito y la vamos a subir también en la versión PowerPoint para que ustedes después puedan leerlo más tranquilos. Va a tener que ver con la presencia y dotación de equipamientos, con la presencia y dotación de espacios públicos y también de acuerdo con las características del paisaje. O sea que nosotros estamos hablando de infraestructuras, de equipamientos, de espacios públicos, de servicios que son
obras y servicios a cargo del gobierno local en general para garantizar el funcionamiento de la ciudad. O sea que son todas condiciones externas a la parcela. O sea, la parcela, según dónde está, tendrá mayor o menor disponibilidad de acceder a las infraestructuras, equipamientos, espacios públicos y servicios. Respecto de estas obras y servicios, el gobierno local recupera inversiones y servicios a través de, por un lado, la contribución de mejoras cuando se trata de una obra pública, por ejemplo, la pavimentación de una calle, y por otro lado, por las tasas que se cobran por prestación de servicios. Pero, en este caso, el gobierno municipal no recupera el beneficio de una mayor valorización del bien inmueble. O sea, en el caso de contribución por mejoras, el gobierno municipal recupera en parte la inversión que se hizo para la construcción, por ejemplo, decíamos, de una nueva calle, pavimentación de una calle, extensión de redes de infraestructura, etc. Pero todas esas obras impactan en el precio, o perdón, en el valor de la propiedad, y por lo tanto el municipio en ese caso no recibe ningún tipo de recuperación de ese beneficio que tiene el propietario. Y para lo cual el propietario no hizo ninguna inversión, salvo pagar lo que le corresponde y parcialmente la obra ejecutada. Pero respecto de la valorización de los inmuebles, nosotros también tenemos que ver las posibilidades de uso y de intensidad de uso. O sea que tenemos que ver las condiciones de edificabilidad del suelo. O sea que podemos hablar de la productividad del suelo. Así como el suelo en el área rural tiene distintos niveles de productividad según donde se encuentre, según las características del suelo, de la composición del suelo, según también los medios de circulación que se encuentren en la zona donde estén este tipo de parcelas rurales. En el área urbana nosotros también podemos hablar que el suelo es productivo, o sea, podemos hablar de la productividad de las parcelas de acuerdo a las posibilidades de edificación que nosotros tenemos en ellas. Pero en este caso no es una condición natural, como sería en general en el área rural, la que determina la productividad del suelo, sino que en este caso la productividad del suelo la va a determinar el gobierno municipal con la regulación urbanística, donde dice que en determinados sectores de la ciudad yo puedo construir con un factor de ocupación total 7, por ejemplo. Y en otro sector de la ciudad yo puedo construir de acuerdo con un factor de ocupación total 3. Entonces yo estoy diciendo que esos suelos tienen distintos niveles de productividad. O sea que es el gobierno local, como dice acá, quien define las condiciones de uso de la parcela a través de los instrumentos de ordenamiento territorial. Por un lado, nosotros teníamos los llamados instrumentos liminares que van marcando las condiciones y las características que nosotros queremos que tenga la ciudad y el proceso de transformación de la ciudad, pero por otro lado nosotros tenemos un instrumento que incide directamente en la regulación del uso del suelo, que es la regulación urbanística. Por ejemplo, a través de indicadores urbanísticos, el FOS, FOT, las alturas, los retiros, las posibilidades de uso, me están definiendo de qué manera yo puedo usar una parcela en determinado sector de la ciudad. O sea, de qué manera es más productivo una parcela en un sector de la ciudad que en otro. Y en este caso nosotros estamos hablando de usos del suelo, de densidades y condiciones de ocupación. Entonces estamos hablando de usos y edificabilidad que orientan el crecimiento de la ciudad. En este caso estamos hablando de condiciones que son internas a la parcela. Instagram, Sergio, para antes de mi cumple, guaso. Quiero que sean mis regalos de cumpleaños, así nomás te lo digo. Yo te voy a pasar bueno, feliz cumpleaños, pero corten listo. En este caso nosotros estamos hablando de condiciones internas a la parcela. O sea, los indicadores que me fija la regulación urbanística son indicadores internos a la parcela. Cuando antes hablábamos de accesibilidad o de disponibilidad
de determinado tipo de servicios, esas son condiciones externas. Estas cosas son condiciones internas y el gobierno local no recupera su contribución a la valorización del bien inmueble. O sea, porque acá, tener un FOS, o digo, un FOT 7 y tener un FOT 3, estoy contribuyendo a la valorización de los inmuebles. O sea que nosotros tenemos que, a partir de la obra pública y de la regulación urbanística, se valoriza un bien inmueble sin mediar la acción del propietario. Pero no hay retribución por parte del propietario al sector público por el beneficio que ha obtenido. Esta es la fundamentación de la conveniencia de adoptar estos denominados instrumentos de recuperación, de captura o de captación de plusvalías, como genéricamente se los conoce. Entonces, nosotros podemos ver que estas ideas de la recuperación de las plusvalías están también ya indicadas en algunas leyes o en proyectos de leyes. Por ejemplo, este proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial del 2010, que es un proyecto que después no se terminó por tratar en las cámaras a nivel nacional, habla de esta idea de creación, de equidad territorial y de la ciudad como producto colectivo. O sea que son dos cuestiones que tienen que ver con, en este caso, de la ciudad es un espacio de producción social derivado del esfuerzo colectivo. Hecho que da la responsabilidad al Estado de distribuir equitativamente los costos y beneficios del proceso urbanizador entre los actores públicos y privados. O sea que acá está abriendo la puerta para este tipo de instrumentos de captura de plusvalías cuando habla de distribuir equitativamente costos y servicios del proceso urbanizador. En el Foro Social Mundial, que se celebró en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, acá ya se habla también de la plusvalía directamente. Acá dice las rentas extraordinarias o plusvalías generadas por la inversión pública, actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares, deben gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en situación de riesgo. Entonces, vamos a ver rápidamente estas cuestiones de los instrumentos de captura o recuperación de plusvalías que tienen su fundamento en esta idea de acerca de la equidad y la cohesión territorial. Acá nosotros tenemos instrumentos específicos que garantizan la redistribución de los beneficios. O sea, porque acá nosotros tenemos que tener, por un lado, los instrumentos de captura de plusvalías, pero por otro lado, los instrumentos que nos garanticen a nosotros una redistribución de esos beneficios. Si no estuviéramos en esos, no tuviéramos esos instrumentos, esta captura de plusvalías que se produce iría directamente a rentas generales de la municipalidad y no se distribuirían como uno pretende. Entonces aparecen estos llamados fondos de gestión urbana, fondos de desarrollo urbano. Entonces, en este tipo de instrumentos, a nosotros nos interesa ver cómo se calcula esta recuperación o captura de plusvalías, cuándo se hace efectiva y cómo se redistribuye esa recuperación. O sea, primero, cómo calculo qué es lo que tiene que aportar el desarrollador o el propietario, de qué manera lo va a hacer y cómo ese aporte que va a hacer o esa contribución que va a hacer el desarrollador o el propietario, yo lo voy a distribuir o redistribuir en la ciudad. En esto nosotros tenemos distintos tipos de instrumentos que son similares, pero que no son los mismos. Algunos se llaman recuperación de plusvalías directamente, otros se llaman recalificación urbanística, otros se llaman indicadores urbanísticos diferenciales. No estamos hablando exactamente de lo mismo, pero sí de cuestiones bastante parecidas. Acá yo les voy a mostrar, vamos a hablar de uno o dos de los casos, pero acá tienen, no tienen todo lo que está pasando en el país, pero sí en general gran parte de lo que está pasando en el país. En este caso, una ordenanza de la ciudad de Tandil del 2005, que ahí habla de la participación del municipio en las rentas urbanas generadas por la acción urbanística y define, digamos, esta misma
ordenanza cuáles son los factores que generan la renta urbana, o sea, cuáles son los factores que generan estos plusvalores. La incorporación al área complementaria o al área urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial del área rural. O sea que sería el cambio de la condición del suelo donde se encuentra una parcela, digamos, eso es un factor que genera un plusvalor. O sea, pasar de suelo rural a suelo urbano, digamos, o sea, el valor de la propiedad se incrementa notablemente. La incorporación al área urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial del área complementaria. Y también el establecimiento, la modificación del régimen de usos del suelo o la zonificación territorial, o sea, lo que nosotros llamamos la regulación urbanística. La autorización de un mayor aprovechamiento de las parcelas en edificación, bien sea elevando el FOD o ambos a la vez. Trenquelauquen es otra de las ciudades, también en este caso de la provincia de Buenos Aires, que fue muy conocida a nivel nacional por este tipo de acciones referidas a la captura de plusvalías. Y aquí también habla de cuáles son los factores que van a incidir en esta valorización de los bienes inmuebles, o sea, que tienen que ver con la normativa y que tienen que ver también con la obra pública. En el caso de Rosario, que por ahí es el que más nos interesa a nosotros, digamos, conocer qué es lo que está pasando, en el plan 2007-2017, que como ya habíamos dicho en otra oportunidad, esto de que está en discusión en el Consejo, bueno, es como para decir algo porque está en el Consejo, se presentó y después no se trató nunca. Ahí este plan dice que ahí reconoce el derecho que tiene la municipalidad a percibir una compensación por el uso de un mayor aprovechamiento urbanístico o edilicio. Y esto se fue experimentando por partes. Digamos, la primera experiencia en el caso de la ciudad de Rosario es del 2004, cuando hay una recalificación normativa para los lotes frentistas a la Avenida de la Libertad y Avenida del Huerto, o sea, todo lo que es el frente ribereño, podemos decir hoy. Toda esta zona, que alguna en gran parte había quedado frente a los nuevos parques urbanos que aparecían sobre los ríos. Y acá, brevemente se los digo para explicar cómo es el cálculo, acá se define una altura base y una altura máxima para el cálculo del excedente de la construcción. O sea que acá nos está diciendo cómo se calcula. Define el modo de calcular el monto de la compensación, define la modalidad de pago y define el destino de los fondos obtenidos. O sea, ¿cómo se calcula? Hay una altura base. La altura base es la altura anterior. La altura máxima es la nueva altura que se fijó para ese sector. O sea, que entre la altura base y la altura máxima hay una cantidad de nuevos metros cuadrados que el desarrollador o el propietario puede contribuir. Entonces se fija un valor para el metro cuadrado, se fija un porcentaje que debe contribuir el propietario, en este caso, o el constructor, y eso pasa a la municipalidad, que define en esta misma ordenanza cuál es el destino de los fondos. Un 50% va a ir al programa de protección del patrimonio de la municipalidad y un 50% va a ir a obras de infraestructura en los barrios. Lo mismo pasa, después esto se va adoptando en la regulación urbanística, que se conoce en esta experiencia de reordenamiento urbanístico del área central, después del primer anillo perimetral, después del segundo anillo perimetral y después de los anillos perimetrales. Oscar, ¿Sí? tenés una pregunta ahí en el chat. A ver, espérate, decímela porque yo no la veo. Dice, los bienes financieros pueden bajar su valor según las circunstancias. Ejemplo, en estos momentos no es más valorado viviendas con espacios de patio que un departamento en una zona céntrica. Esa es una. Está bien, pero eso tiene que ver, digamos, con la valorización del bien inmueble
por el uso que se le da o por el uso que se le va a dar. No tiene nada que ver, digamos, acá estamos hablando por la valorización de un bien inmueble, en este caso por las posibilidades de construir que yo tengo en una parcela. Acá lo que está, la pregunta esa se refiere a, digamos, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que, digamos, muchas familias pueden pensar en que es mejor vivir en una vivienda que tenga patio a vivir en un edificio que tenga, que no tenga ni siquiera un balcón. Entonces, pero eso tiene que ver con una valorización que se puede producir seguramente de las propiedades, en este caso de las viviendas que tienen un patio, por un cambio en el tipo de la demanda. Entonces, pero no tiene que ver con, en este caso, acciones del Estado, en este caso del Estado municipal, que tienen que ver con la regulación urbanística o que tienen que ver con la obra pública. O sea que sí, hay valorización, pero, digamos, obedece más que nada a un cambio en las preferencias de los usuarios. Ese sería otro Bien. tipo de... O sea, es otro tipo de valorización. Bueno, La otra pregunta dice, ¿en tramos vale. de completamiento aplica también? Tramos de completamiento, a ver, espérate, sí. Sí, sí. Esto, bueno, se lo voy... esto, más adelante hay una diapositiva que lo explica bien, así que lo vemos ahí. Entramos de completamiento, sí, y ahora vamos a ver después por qué. Después en Rosario está definido a través de los convenios urbanísticos, o sea, recordemos que nosotros tenemos una serie de instrumentos que están asociados, plan especial, plan de detalle, convenio urbanístico, son instrumentos que están asociados. El convenio urbanístico, digamos, define es una especie de contrato donde se definen las obligaciones que adquiere cada uno de los actores que van a intervenir en el desarrollo de un proyecto urbano, por ejemplo. Entonces ahí ese convenio urbanístico se firma entre la municipalidad y el desarrollador. Por ejemplo, bueno, hemos visto los de Puerto Norte, eso los van a poder ver en detalle ustedes. Y entonces, acá lo que se define, ya esta figura del convenio urbanístico, cómo debe establecerse ahí la compensación, que antes eso no estaba. Acá, por ejemplo, dice convenios urbanísticos para planes especiales y planes de detalle, y da todos los casos en los cuales se puede aplicar este instrumento que es de la compensación por recalificación urbanística, etc. Bueno, y acá también esta ordenanza define el destino. O sea, por un lado define cuándo yo tengo que pagar, y por otro lado define lo que yo pague, a dónde va a ir. Entonces, el 50% va al fondo de tierras y el 50% a obras de mejoras barrial o de interés social. E incluso el Consejo Municipal puede, en este caso, sugerir a dónde orientar esos fondos. En Bariloche, ahí tenemos otro, o sea que acá vemos que el instrumento se llama compensación por recalificación urbanística. En Bariloche se habla directamente de participación municipal en la renta urbana diferencial. Bueno, hasta ahora esto no se pudo poner en práctica, si bien es del 2010, pero digamos, fue muy complicado ponerlo en práctica, así que directamente es una ley, perdón, es una ordenanza que prácticamente quedó en desuso. En el caso de la ciudad de Rosario, nosotros tenemos recuperación de plusvalías por podemos decir, dos grandes intervenciones en la ciudad. Por un lado, lo que nosotros llamamos los grandes proyectos urbanos, que esto, bueno, digamos, recoge hasta determinado momento de dónde se había obtenido la recuperación de plusvalías, que por un lado son los proyectos en Puerto Norte, por otro lado los proyectos, los parques habitacionales integrados, en particular el parque habitacional Ludueña, y la construcción del casino. Esto es, digamos, los montos que se ingresaron a la municipalidad en los primeros años
de puesta en vigencia de estos instrumentos, donde podemos ver que la mayor parte del ingreso, o sea, el 96% venía de los convenios de planes especiales o planes de detalle, fundamentalmente esto que decíamos antes de Puerto Norte, por ejemplo. Bueno, pero estos son, y de los ingresos del reordenamiento urbanístico del área central y del primer anillo perimetral, que es donde más actividad de la construcción hay, en este caso son muy bajos porque estamos hablando de los primeros años de la puesta en marcha. Y acá vemos cómo en el caso de Rosario se calcula, y acá va la respuesta a este estudiante que hablaba así del el área de completamiento se pagaba. Y es sí. Nosotros tenemos, para el área central, nosotros tenemos un área general, y después tenemos áreas tramos de preservación y tramos de completamiento. El área general fija una altura máxima de 23 metros. El tramo de completamiento es donde yo puedo superar esa altura de 23 metros para completar un tramo que me ha quedado, un tramo de parcelas que me ha quedado comprendido entre dos edificios de altura, que en general son de 10 o 12 plantas, o sea, la altura máxima en ese momento era 36 metros. Entonces yo puedo completar ese tramo construyendo 36 metros y no 23 metros de la altura general. Entonces, en ese caso, yo tengo la altura base, sería en el área central, 23 metros, y la altura máxima, depende de los edificios que yo tenga en el tramo de completamiento, 36 metros. Entonces yo voy a pagar por la diferencia que hay en la superficie construida entre los 23 metros y los 36 metros. Entonces la diferencia entre la altura base y la altura máxima. En este caso se fija un valor para el metro cuadrado, ese valor para el metro cuadrado se va actualizando anualmente, digamos, porque acá este es uno de los primeros valores que se fijaron, de 330 pesos el metro cuadrado. Hoy sería irrisorio. Entonces, acá la compensación consiste en pagar el 10% del metro cuadrado. O sea que se hace el cálculo, entonces, ¿cuántos metros cuadrados nuevos aparecen entre los 23 y los 36 metros? Ahí entonces se multiplica por el valor y se fija el 10%, se va a pagar como la compensación. Lo mismo pasa en el primer anillo, digamos que ahí ustedes ven áreas de tejido y corredores urbanos, que es más o menos la misma situación. Acá, ¿cuándo se paga esto? Esto se va a pagar con la presentación del expediente de construcción y en efectivo. O sea que esto se paga como si fuera, digamos, parte del permiso de construcción. El 50% se destina al Fondo de Obras Públicas y el 50% al Fondo de Preservación del Patrimonio. En este caso estamos hablando del reordenamiento urbanístico del área central y del primer anillo perimetral, como vemos acá. Los planes especiales también, en sus propias ordenanzas y en sus, que serían, digamos, que dan cuenta del convenio urbanístico, ahí también se fija de qué manera va a ser la compensación del urbanizador. En este caso, el Parque Habitacional Ludueña, digamos, ahí el urbanizador se tenía que hacer cargo, o sea, por fuera de lo que dice la ordenanza de urbanizaciones del 10% y el 5%, etcétera, etcétera, y de algunas obras de infraestructura, por fuera de eso tenía que hacerse cargo de la canalización del arroyo de Ludueña, de destinar 4 hectáreas, prácticamente, sí, 4 hectáreas y medias para la construcción de la llamada vivienda social, pero no en ese lugar, sino en otro lugar, la construcción de una escuela primaria, de un centro Crecer, de que existían en esa época, la sede vecinal, la construcción de un centro de salud de atención primaria, la construcción de la plaza de la infancia, o sea que en este caso estamos hablando de
compensaciones que van a tener lugar en otro sector de la ciudad y no en el sector donde se está desarrollando el proyecto. En una segunda etapa aparece el reordenamiento del asentamiento irregular y la definición de nuevos trazados. En una tercera etapa, un parque público de 19 hectáreas sobre el arroyo Ludueña, un centro polideportivo, una escuela de jardinería, tierra para el desarrollo de planes de interés municipal, un concurso de proyectos de vivienda colectiva. Bueno, muchas de estas cosas no se terminaron haciendo, algunas sí, otras no. Por ejemplo, se construyó la escuela primaria, el centro de salud, la cancha de hockey, que esto fue, digamos, una operación que no estaba prevista. Y también, digamos, se llevó obra pública a otros lugares, no solamente al entorno, sino a otros lugares de la ciudad. Por ejemplo, en este caso, el Distrito Oeste, y esta es una plaza que se encuentra frente al edificio sobre Avenida Perón, frente a la sede al edificio del Distrito Oeste. Y como ven, la inversión no fue nada significativa, digamos, un poco de arena y unos juegos para los chicos. O sea que esto, digamos, tiene que ver también cómo se piensa el espacio público. O sea, hay un espacio público que no se piensa de la misma manera para las zonas más centrales y un espacio público que hay para las zonas más periféricas. Digamos, es una concepción que habría que erradicar rápidamente de las políticas municipales. Bien, acá vemos un caso en Puerto Norte, bueno, obligaciones del urbanizador. En este caso, entonces, todos los planes especiales tienen su convenio urbanístico que después se termina aprobando por una ordenanza. Estas ordenanzas ustedes las pueden leer y ahí van a ver bien cómo aparece el tema de las compensaciones. En este caso, bueno, la donación de tierras para la construcción de la avenida de 3 vías, para espacios verdes, la ejecución de obras. O sea, acá, por ejemplo, la avenida de 3 vías y también la avenida de la Costa se fue construyendo con el aporte que hacían por compensación los distintos emprendimientos de Puerto Norte. O sea, a cada uno le tocó una parte que, digamos, aportar para la construcción de la Avenida de la Costa y la construcción de la Avenida 3 vías. O sea que, por ejemplo, en la Avenida de la Costa, la segunda mano se terminó recientemente. Bueno, vialidad y espacios públicos fundamentalmente. Bueno, a veces los espacios públicos son medio mezquinos, como podemos ver en la imagen superior, pero esas son las cuestiones que estaban establecidas en la ordenanza. O sea que, aparte, tenían que donar el espacio público y el proyecto del espacio público lo hacía la municipalidad y que la ejecución quedaba a cargo de los emprendedores. En este caso también hay hay inversiones, o mejor dicho, hay compensación de los desarrolladores de Puerto Norte en otros sectores de la ciudad. En este caso, de suelo para la construcción de vivienda pública en el distrito suroeste, que fue digamos que acá vemos cuando ese lugar estaba vacante y que, bueno, no fue correctamente protegido y no se realizaron rápidamente las inversiones de vivienda y entonces ahí terminó desarrollándose un asentamiento irregular o barrio popular, como lo queramos llamar en la actualidad. En el caso de Posadas, acá hablamos de indicadores diferenciales, que esto se los digo rápidamente, que ustedes esto también lo tienen, esta ordenanza la tienen como parte de la bibliografía, que ahí tenemos derecho especial de compensación por utilización de indicadores urbanísticos diferenciados. Acá en la ciudad de Posadas se fija una altura máxima de 3 plantas, por la cual no se va a pagar ningún tipo de derecho por el uso de indicadores urbanísticos. Ahora, cuando los indicadores urbanísticos
suponen una altura superior o están estableciendo una altura superior a las 3 plantas, ahí sí se va a pagar el derecho de uso. O sea que estos indicadores urbanísticos que se llaman diferenciados son onerosos, entonces por los cuales hay que pagar. Es otra manera distinta, pero es parecida a la compensación por recalificación urbanística. Acá hay una altura base genérica para toda la ciudad que son 3 plantas, que se entiende que hasta 3 plantas puede ser una vivienda individual, o sea que no se trata de gravar a la vivienda individual, ni tampoco se trata de gravar a emprendimientos productivos. O sea, 3 plantas, o sea que pueden ser 10 metros, en torno a los 10 metros es la altura de un depósito, un galpón o otro tipo de emprendimiento productivo o logístico. Entonces lo que se trata de gravar es cuando aparece la construcción de la vivienda, en este caso podemos decir como bien de cambio, o sea, cuando aparece esta construcciones de edificios en altura, edificios de departamento para la venta o para el alquiler. Y acá también, digamos, define los criterios para el cálculo, los montos, los momentos de pago del monto, cómo se van a pagar los montos, y que todo eso va a un fondo de desarrollo urbano que a partir de ese fondo de desarrollo urbano es que se va a distribuir de estos ingresos en distintos sectores de la ciudad según las necesidades y según la política que tenga el gobierno de favorecer, o mejor dicho, de llevar obra pública a los sectores menos favorecidos. Acá vemos también cómo, digamos, estos valores que paga el propietario o el constructor son progresivos, o sea, cuanto más altura tiene la edificación, mayor porcentaje se le va a aplicar, digamos, a este derecho de uso de los indicadores diferenciales. O sea que acá nosotros tenemos la altura base, que son 9 metros, y después se va pagando la diferencia, por ejemplo, cuando llegamos a 18 metros, o sea, esa diferencia son 9 metros de altura, entonces ahí se hace el cálculo también de la superficie excedente, o de la llamada superficie excedente, del valor que va a tener y del porcentaje que va a pagar. Esto se empezó a pensar para la costa, fundamentalmente a partir de las obras de vialidad y de parquización de la costa como producto o como consecuencia de que subió el nivel del agua por la represa Yacyretá, entonces, digamos, donde se pone en práctica por primera vez, es en la costa. En este caso nosotros podemos decir, y aquí terminamos, que los indicadores urbanísticos diferenciados son un instrumento justo y equitativo, porque se definen a partir de un umbral único para toda la ciudad. Hablamos acá del caso de Posadas. En el caso de Rosario no hay un umbral único. Esto lo podemos ver después en otro momento, o si hay alguna pregunta, para no extenderme demasiado. Es transparente en los mecanismos porque no hay ninguna arbitrariedad, o sea, en cuanto a su definición. Es razonable porque contempla este aumento progresivo de los montos a pagar, es flexible porque contempla distintas formas de pago, y es solidario porque el Fondo de Desarrollo Urbano garantiza una redistribución de los montos obtenidos. De todas maneras, nosotros tenemos que pensar que este tipo de instrumentos tiene cierto peso, tiene más peso en aquellas ciudades donde hay una actividad de la industria de la construcción muy importante, sino, digamos, en ciudades donde lo único que se construye es la vivienda individual, no tiene ningún sentido poner en práctica este tipo de instrumentos. O sea que este tipo de instrumentos se orientan fundamentalmente cuando el uso de la tierra, el uso del suelo urbano no tiene este valor de uso, sino cuando empieza a tener este valor de cambio, y ese valor de cambio en parte se lo va a dar la regulación urbanística que define el gobierno municipal. De todas maneras, hay que tener en cuenta también que esto no soluciona los problemas de desigualdad que se encuentran en el interior de la ciudad, pero pueden contribuir, digamos, a mejorar la situación en determinados barrios de la ciudad.
Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, que el que termina pagando esta contribución, en definitiva, es el que va a comprar después un departamento, porque estos valores después se trasladan también, digamos, a los precios de venta. O sea que también, digamos, no es el desarrollador, no es el constructor el que lo termina pagando, sino que el que lo termina pagando es el que el que va a comprar el departamento. Así que bueno, con esto lo hice lo más rápido posible como para que, mira, quedaron 223, bueno, tengo bastante ibope también como en la charla anterior. La hice rápido porque me parece que si no los iba a cansar demasiado. De todas maneras, ahí está todo escrito. Puedo responder a cualquier pregunta que aparezca, si hay alguno ahora. No, digamos, no hay ninguna nueva pregunta. Pero bueno, quedo a disposición de ustedes a cualquier pregunta que me quieran hacer. O sea que, bueno, cumplí con el objetivo de que no iba a durar 1 hora la clase y no duró. Ahora, si entendieron algo es otra cosa, pero digamos, eso lo vamos a ver en otro momento. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto después lo tienen que leer detenidamente, ahí están indicadas las ordenanzas, están indicados los números de las ordenanzas, o sea que esto ustedes después la pueden bajar de internet y pueden ver cómo está armada la ordenanza, digamos, cómo se plantean las compensaciones que tiene que hacer el propietario. Fundamentalmente, para que ustedes vean, son las de los planes especiales, no tanto las que se refieren a la construcción lote a lote, que aparecen en el reordenamiento urbanístico del área central o del primer anillo perimetral. Ahí tenés una pregunta. Tengo una pregunta. Profe, ¿puede explicar el trabajo individual? Eso, digamos, lo explica cada uno de ustedes. Pero el trabajo individual ya no estaba, ¿no se lo dieron hace tiempo? No, fue subido ayer o antes de ayer nos mandaron el mail, por lo menos a mi grupo. Se entrega la semana que viene. Sí, Sí, yo quería consultar sobre eso, porque son como 180, 200 páginas para leer, y de una semana a la otra 206. leer todo y entregar todo. ¿Cuántas? A ver, ¿qué es lo que tienen que leer? 180 páginas. Sí, toda la bibliografía que nos pasaron. 106, exactamente. Sí, y 106. tenemos muchas otras materias cargadas. 200. 200, a ver quién da más. Tanto, bueno, pero hay, no, tengan en cuenta que lo que le hemos dado de bibliografía tiene que ver más que nada, que es casi todo más técnico, o sea, no les dimos que lean Freud, o que lean filosofía. No, quiero desmerecer la pregunta que ustedes hicieron, pero hay algunas que tienen que ver más con cuestiones técnicas, que les puede servir a ustedes de qué manera usarlo para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, estas últimas que aparecen del Plan Nacional de Suelo Urbano, o sea, les dice a ustedes de qué manera pueden recurrir a financiamiento del Estado para urbanizar en un sector de barrios populares, que ya están ya están definidos por otra ley, que es el RENAVAP, que esto lo pueden bajar también de internet. Así que no, hay algunos de los artículos que el perro de Lotur que anda... Ah, no, Lotur está silenciado. Por ejemplo, si ustedes no... Es recomendable que lean todo, pero si ustedes en el proyecto no tienen ninguna acción que tenga que ver con intervención en un asentamiento o barrio popular, entonces eso no lo van a leer. Fundamentalmente sí lo van a leer los que estén trabajando en la zona de Punta Gorda, porque van a tener
me estoy confundiendo de ciudad, me parece. No, estoy bien, estamos hablando de Diamante. Está bien. Sí, Punta no, Gorda. no, porque por ahí creí que estaba hablando de Gualeguay, entonces ya No. iba a ser peligroso el tema. Lo que están trabajando en Punta Gorda, que seguramente van a tener acciones de mejoras barriales, entonces ahí ya se van a leer directamente ese artículo o ese decreto o lo que sea, que define cómo voy a trabajar yo. O sea que esa lectura ustedes la tienen que hacer de manera más selectiva por ahí. Después tienen otro artículo que se refiere a distintos tipos de instrumentos. Entonces, genéricamente yo puedo saber para qué se usa ese instrumento y después veo si ese instrumento me resulta útil a mí para llevar adelante el proyecto en el sector en el cual estoy trabajando, entonces leo más el desarrollo para ver cómo lo voy a poner en práctica. O sea que no es que me tengo que leer las 200 páginas, bueno, ese que está mostrando Claro, Emiliano. pero es que uno no sabe cuál Bueno, leer hasta que no lo leyó. Bueno, pero No, por eso a ya... ver, yo hago un comentario porque por ahí sí se lo hice a mis alumnos, a los chicos que están en el grupo que está conmigo. Digo, de los instrumentos, estaba verificando eso, digo, el de los instrumentos, que son como 90 páginas, 80 páginas, digo, es como una batería de instrumentos muy específicos. Digo, está ordenado, cada instrumento está ordenado y hay una parte donde dice objetivo. Si uno lee el objetivo, son 3 párrafos, digo, entiende en qué podría aplicar el instrumento. Si le sirve para lo que ustedes están trabajando en la propuesta, digo, continúan la lectura, que son 4 o 5 páginas más. Si ven que el objetivo o el fin que tiene ese instrumento no es aplicable, digo, pasan al otro y buscan el objetivo del otro y ahí ya saltearon 5 páginas. Entonces las 80 páginas que tiene al menos esta guía, digo, se leen bastante rápido, tienen que mirar el fin, el objetivo del instrumento en sí. Después si les interesa, porque parece que el objetivo tiene que ver con lo que ustedes pretenden o la modalidad que pretenden llevar adelante, analizan y leen las 5 páginas. Bueno, eso era lo que yo les estaba diciendo, o sea, que no, Sí, claro. no es que tienen que leer todo, o sea, un poco ustedes mismos van a ir seleccionando qué es lo que van a leer, o sea, que no se asusten por eso, tengan en cuenta esto que le decía Emiliano y lo que les decía yo. O sea, por ejemplo, si ustedes están trabajando en Strobel, y en Strobel no tienen ninguna acción que signifique mejorar una situación barrial o intervenir en un asentamiento irregular, entonces, digamos, todo lo que dice la Política Nacional de Suelos, estas últimas definiciones del gobierno nacional, que tendrán un mes o un mes y medio, no es que no las tengo que leer. Para esto no las voy a leer, después sí lo voy a tener que saber para el examen, según el examen que estoy preparando. Pero la idea de esta batería de instrumentos que nosotros les damos es para que ustedes seleccionen. Primero, en algunos tendrán que leer, a lo mejor la misma denominación del instrumento les está dando pauta para qué sirve ese instrumento también. Entonces, está en ustedes que lo vayan asociando con el proyecto que están desarrollando. No se asusten ahí, porque puedo decir 200 páginas, no son tantas. Bueno, convención. Además pueden, si bien es una actividad individual, lo que ustedes pueden hacer como equipo es, en todo caso, revisar los que no hayan visto para nada esa bibliografía todavía, revisar, repartirse las cosas y bueno, uno le dirá, mira, esto te puede servir, esto no te puede servir, digamos, no es que todo se lo tiene que leer un solo chico de acá la semana que viene. Sí, aparte después están las clases también, donde tenés también una introducción a los instrumentos. Acá veo que hay varias preguntas. Bueno, Agustín Foresi, ¿quedaste más o menos conforme con la respuesta que te dimos respecto del trabajo práctico individual?
Se fue. Bien, no. A ver si... No, ahí te contestó. Ah, no, ahí dice, gracias, bien. Bueno, María del Carmen dice, ¿qué pasa cuando el urbanizador no cumple con lo permitido para la plusvalía, pero ya realizó el edificio? Bueno, teóricamente, acá en el caso de Rosario, cuando uno presenta el permiso de edificación, tiene que pagar la compensación. O sea que o sea que no, hasta que no pague esa compensación no va a tener el permiso. O sea que en principio es así. Después, ¿podría explicar la diferencia entre los instrumentos de planificación y los de gestión? Los de gestión son los que se refieren fundamentalmente a la movilidad, podemos decir, del suelo urbano, a incentivar, digamos, el desarrollo urbano en determinados sectores de la ciudad. O sea que yo puedo tener instrumentos de gestión, que puede ser, por ejemplo, plan especial, los convenios, las compensaciones, son todos instrumentos de gestión porque me van a definir formas de actuación en la creación de nuevo suelo urbanizado, que son instrumentos que antes no existían. Antes, digamos, existía, digamos, como único instrumento el código urbano, y el código urbano en determinado momento del desarrollo y del crecimiento de la ciudad hace que sea insuficiente. Por eso aparecen estos otros tipos de instrumentos que tienen que ver con la gestión. Digamos que podemos hablar de estos, podemos hablar, por ejemplo, de instrumentos que definan la obligatoriedad de edificación en determinado periodo, como para evitar la especulación con el suelo y promover la edificación rápida. Digamos, ese tipo de instrumentos, bueno, acá no están puestos en práctica, pero pueden... 10 años. O sea que esos, los instrumentos de gestión son todos aquellos que van a contribuir como para fomentar el desarrollo urbano. Y en este caso, los instrumentos de gestión que más ha puesto en práctica la Municipalidad de Rosario son los llamados convenios urbanísticos, que definen las obligaciones que asumen cada una de las partes, el desarrollador inmobiliario, para llevar adelante un proyecto. Y en este caso sí, acá podemos ver cumplimientos, que decía María del Carmen, hablaba de cuando hablaba del tema de los edificios. En el tema de los proyectos urbanos hay incumplimientos y eso también lo vimos en una de las clases. Por ahí lo que sé que necesita... Bueno, está bien. Listo, Jaime. Bueno. Bien. Bueno, quedó aclarado entonces este tema de las 200 páginas, que como para que no... Estamos hablando de 200 páginas, no es el diluvio universal lo que se les viene encima. O sea, ya les dije, digamos, sean selectivos en la lectura. Si bien el trabajo es individual, pero pueden colaborar entre ustedes en la definición e identificación de los instrumentos. Así que, digamos, eso no es necesario que se los diga porque seguramente eso es lo que hacen, aparte. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden, estamos organizando un workshop, ahora después los docentes les pueden explicar más y después lo van a ir viendo en Instagram, sería como un curso de intervención urbanística de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Tunja, en Colombia. Tunja es una ciudad colonial, muy antigua en Colombia. Bueno, estamos trabajando con ellos con la idea, para organizar el workshop, que en principio está destinado exclusivamente a los estudiantes que están cursando intervención. Después, de acuerdo a cómo armemos los grupos, vamos a ver si entonces ampliamos a los de análisis o no.
O sea, los de análisis se pueden anotar, pero quedarían ahí en una lista de espera. Así que bueno, después en esta semana ya va a salir el programa para que vean ustedes en qué consiste, pero ya se pueden ir inscribiendo si les interesa. Bueno. Lo que más les interesa es si tiene crédito o no, que es lo que van a preguntar. Contale. No, sí tiene créditos porque tiene que cumplir con las 30 horas. O sea, nosotros vamos a trabajar, es la primera vez que hacemos un workshop virtual. O sea, que porque nunca, bueno, así como es la primera vez que estamos dando clases virtuales, o sea, todo es la primera, estamos partiendo de cero. E incluso para los de Tunja también. Pero bueno, esto no, esta situación, la virtualidad, también nos permite ponernos de acuerdo más rápidamente o desarrollar este tipo de experiencias que en otro momento no lo hubiéramos pensado. El año pasado lo hicimos con Córdoba, porque nosotros fuimos a Córdoba y después vinieron los de Córdoba acá. Si hubiéramos seguido en la normalidad, no se nos habría ocurrido seguramente organizarlo con Tunja. Entonces, son experiencias que vale la pena hacer, más que nada, como que nos van a permitir repetirlas en otro momento, y más que nada, o sea, que nos va a poner en contacto con gente de otros países, estudiantes de otras facultades, de otras ciudades, que eso creo que es gran parte de lo enriquecedor que tiene este tipo de actividades. Nosotros como instancias presenciales vamos a tener 3 nada más, una que es el viernes 25, después el martes 20 no sé cuánto, y después el viernes, que ya creo que es 2 de octubre o algo por el estilo. Esas serían las instancias presenciales. Después, los grupos que vamos a armar van a ser grupos que van a estar integrados por estudiantes de Rosario y estudiantes de Tunja, y lo mismo, los coordinadores van a ser grupos docentes armados con docentes de Tunja y docentes de Rosario. Así que, bueno, espero que se entusiasmen y participen. Bien, todavía no me salieron. Bueno, lo de los créditos lo voy a explicar por enésima vez, porque ya lo de Instagram me lo preguntaron 1000 veces. El tema de los créditos quedó demorado por la cuarentena. O sea, entró al consejo directivo y vino la cuarentena, entonces no se pudo avanzar en eso. Recién, en la última reunión virtual que se hizo del consejo directivo de la facultad, porque antes hubo reuniones del consejo directivo de la facultad, pero eran las llamadas reuniones extraordinarias, que se hacían exclusivamente para validar lo que se venía haciendo en esta virtualidad, para que todo lo que estábamos haciendo tuviera un respaldo normativo. Ahora el consejo directivo vuelve a funcionar en forma virtual, pero en reuniones ordinarias, o sea que vuelve a funcionar como antes. Entonces, esto ya salió del consejo directivo, ya el consejo directivo lo aprobó. Y eso pasa a alumnado, y alumnado lo tiene que pasar, o sea que eso ya está solucionado. Ahora es un tema de también, con el tema de que la facultad está cerrada ahora. Antes estaba abierta, pero ahora ya está cerrada. La actividad en las distintas oficinas de la municipalidad está muy reducida también, con lo cual entonces es probable que esto se vaya demorando, pero se va demorando por esta situación. O sea que en algún momento ya lo van a tener ustedes en el guaraní, en eso estén seguros. O sea, ya salió del consejo, o sea, ya está todo ok. Así que bueno, Lisandro Ferrero, ya quédate tranquilo. Y el resto también. ¿En qué horarios son las clases? Los horarios van a ser, mejor dicho, nosotros vamos a tener un primer día el viernes, que van a ser de presentaciones. Ese día vamos a funcionar hora argentina de las 10 a la 1 de la tarde. 10 de la mañana a 1 de la tarde, que va a ser la presentación, las charlas, presentación de metodología, etc.
y después de 4 a 9 es que van a funcionar los talleres. O sea, tratamos de combinar los horarios colombianos con los nuestros. Después a la mañana ya después no va a haber nunca más actividad. Y después queda, digamos, los otros días libres, cada uno, los estudiantes o los equipos pueden decidir cualquier horario para trabajar. Eso queda totalmente a libertad de ustedes. Bien, listo. Si no hay más preguntas, entonces ahora quedan con los docentes. Bueno, yo les quiero decir a los Mira, que nos conectamos, los que tengan alguna consulta sobre el práctico individual, que los espero en el link de siempre. Espera, le contesto acá a Paula que pregunta, debemos redactar cada instrumento y para qué sirve cada uno. O sea, nosotros tenemos que decir qué instrumentos vamos a utilizar y por qué lo usamos. No es que van a desarrollar el instrumento, sino que tenemos que decir, digamos, a qué instrumentos recurrimos y por qué recurrimos a ese instrumento. Y ahí vamos a dar la definición del instrumento y lo vamos a asociar con la manera en que lo vamos a usar en el caso concreto que están trabajando cada uno de ustedes. Bien, listo entonces. Franca, ya podemos cortar la grabación, que bajar esto, que son